Hola amigos de Tauro, bienvenidos a Lelia Astral. Hoy estamos en compañía de el chorizo, nariz lombriz. Y bueno, vamos a hacer este especial para abril. Como siempre les recuerdo que hacemos tarot para mejorar tu vida. Así que iniciamos la lectura con un mensajito de parte del arcángel Metatrón. Te invito a que te suscribas porque cuando nos sigues apoyas nuestro canal, apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Hoy, el arcángel Metatrón quiere decirte lo siguiente: confía en el futuro. Todas las bienvenidas son perfectas, al igual que cada uno de los cierres de ciclo. No le temas a la incertidumbre del futuro, confía en que la manera en la que ocurren las cosas es la más adecuada. Mira que en este momento, pues te está diciendo que probablemente en este mes hay cosas que se están cerrando o que ya se cerraron, y que vas a empezar a entender el por qué era necesario un nuevo comienzo en tu vida, ¿sí? Entonces, le siento que para nosotros los Tauro, porque recuerda que Tauro es mi signo solar, pues se viene un mes de mucha comprensión, de cierres, pero también de comienzos muy lindos para todos nosotros. Quiero que ya mismo hagas el siguiente ejercicio, y es de decretar y escribir en los comentarios lo siguiente: confío en el futuro. Porque cuando avanzamos con confianza, créeme que las cosas funcionan de una manera totalmente diferente, comparándolas con cuando avanzamos con miedo y con inseguridades, ¿ok? Bueno, esta lectura es general, toma lo que te resuene. De resto, si quieres una lectura privada, puedes solicitarla en mi primer comentario o en mis datos de contacto. En mi descripción, están mis datos de contacto. Bueno, esta primera parte tiene que ver con la energía y lo que quieren tus guías que trabajes para este mes. Luego vemos lo que se viene para economía y luego para amor. Rodéate con amor. La carta de la banda me dice que es el momento de empezar a rodear tu vida con situaciones y personas. Miren que aquí también hay un animalito que elevan tu vibración. Ya estuvo bueno de estar soportando o aguantando situaciones en las cuales tenías que aguantar el desprecio, los desplantes de alguien más. Me dice que es el tiempo de rodearnos únicamente con personas y situaciones que nos hagan vibrar en amor. Nuestra siguiente carta nos dice: toma el control de tu propia narrativa. Mira que es súper bonito porque te está diciendo: tu historia la construyes tú mismo, así que no permitas que alguien más la construya. Abril es el mes para que seas tú quien esté dirigiendo tu orquesta, quien esté escribiendo ese libro. También es la carta de la manifestación, ¿no? Es una carta que nos recuerda que vinimos a esta existencia a ser magos, a crear la realidad, ¿ok? Y finalmente la carta del villano me dice: siempre puedes reescribir la historia. Mira, nuevamente vuelve y te dice: vuelve a reescribir la historia. Me resuena mucho al ejercicio de las tijeras de Neville, ¿sí? Búscalas, Neville con V y Neville. Hazlo durante todo este mes de abril y vas a ver que reescribiendo tu historia a diario, muchas cosas lindas comienzan a suceder. Bueno, pasamos ahora a ver la parte económica y te invitamos ya mismo a suscribirte, a apoyar nuestro canal, a seguirnos allá donde tú estés, en Facebook, Instagram, TikTok o YouTube. Suscríbete. Bueno, para la economía, el oráculo nos ha dado la carta del arcángel Remiel y nos dice: Dios está de tu lado y los ángeles están de tu parte. Tienes visión para las cosas. Se te va a revelar algo oculto. Mira que siento que abril va a ser el mes en el cual vas a comenzar como que te va a llegar muchísima información de cómo poner como en orden tus ideas para alcanzar objetivos. Tienes, como dice ahí, a Dios, al universo, a tus guías espirituales, a tus ancestros de tu parte. Y te aseguro que abril va a ser un mes clave, fundamental. Siento que llega mucha información o va a llegar mucha información para nuestra vida.
Bueno, números importantes para abril en la economía. Número 69, 69, número 67 y número 39, ¿ok? Veamos qué nos dicen las cartas. Bueno, veo que algunos de ustedes tienen un poco de confusión o van a entrar en un periodo de confusión primero, los primeros días probablemente, o así ya vienen desde marzo, respecto a qué decidir, qué hacer con su vida, con un negocio, si quizá lo conveniente para ustedes es continuar en un trabajo o no. ¿Sí? Esto se lo están preguntando muchísimo porque los veo que han tenido como decepciones, como del lugar de trabajo, quizá las expectativas que ustedes tenían como que no se han cumplido tal como ustedes lo esperaban. Probablemente el ambiente laboral no ha sido el mejor y de hecho pues les ha generado como mucha inestabilidad. Sin embargo, siento una energía de transformación en toda esta situación en la cual el universo, Dios, los guías te van a mostrar una nueva ruta. Siento que abril es el tiempo de tomar una nueva ruta diferente a la que ya teníamos. Si aquí donde estás te sientes como decepcionado, sientes que ya no estás creciendo, que ese ya no es tu lugar, créeme que esos sentimientos pues no son en vano, ¿sí? Sino que te están dando como una alarma de que ese ya no es el lugar para ti, que tienes que crecer en otro lugar. Bueno, esto respecto a su parte económica, veo que se acerca, o sea, es como que van a tomar por fin la decisión de irse a otro lugar, de cambiar y les van a mostrar muchas señales de cómo hacer ese cambio en este mes. Bueno, veamos. Iniciales importantes para este mes en el amor: la T, la M, la E, la Z y la S. Recuerden que puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esta persona especial. Veamos ahora signos importantes. Tenemos a Escorpio, tenemos a Géminis, tenemos a Leo, Escorpio, Géminis, Leo, y tenemos a otros Tauro. Si todos son Tauro, si ambos son Tauro, pues déjate guiar por tu ascendente. Bueno, te invitamos nuevamente a suscribirte para que estés en nuestros en vivo, a seguirnos, apóyanos, déjanos un comentario. Y bueno, listo. Bueno, veamos qué nos dice en este momento. Y mira, mucha confusión, o sea, mucha confusión. Siento que abril es un mes como en el cual algunos de ustedes sienten como una especie de desengaño o así vienen. Y esto los tiene como un poquito cerrados en temas sentimentales. Sienten que han entregado como la confianza y que ya nada volverá a ser como antes, ¿sí? Entonces es súper importante que realmente comiences a reconstruir la confianza en ti. Mira que me dice que para aquellos que están solteros, antes de volver a iniciar una nueva relación, es súper importante que comiences a hacer una limpieza espiritual para ver qué es lo que realmente estás atrayendo, qué es lo que tu vibración está proyectando que hace que en ocasiones atraigas personas tan tóxicas. Si tú estás en pareja, me dice que es el momento de que tengas una comunicación clara, directa, frentera. Recuerden que la suma sacerdotisa no solamente representa la parte espiritual, sino también el mundo interior de las personas. Entonces, si estás en pareja, es el momento de que hables con esta persona de una manera clara y directa y se den cuenta qué es lo que el uno está esperando del otro, ¿ok? Esto es súper vital.
Sí, esto es importantísimo que lo puedan realizar, que lo puedan hacer. Siento que va a ser un mes decisivo, un mes de mucho trabajo espiritual y un mes de mucha confrontación en el sentido de darnos cuenta realmente hacia dónde estamos avanzando como pareja, ¿ok? Entonces, a tener presente esto, a tener en cuenta esto, por favor. Y pues nada. Bueno, me estaba olvidando de su oráculo. Veamos qué les va a decir el oráculo. Me dice perdona. Perdona tanto a la otra persona como a ti mismo. A ti por haber permitido esto, que jugaran contigo, y a la otra persona pues por sus actitudes, ¿sí? Recuerda que igual perdonar no implica que continúes con una persona que te ha lastimado o que te ha hecho daño, ¿ok? Quiero que ya mismo pues vayas a tu signo ascendente y si no le conoces que vayas al video de Piscis, ¿ok? Toma de ambas lecturas lo que te resuene. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok, en YouTube, dejarnos un like, un comentario y separar con tiempo tu lectura de pago. Bendiciones. Bueno, en este momento agradecemos al universo y agradezco al universo por tu vida, por tu camino, por tu andar. Bendigo cada uno de los pasos que des durante estos días, durante cada uno de los días de tu vida. Decreto que la protección del universo, de tus ancestros y de tus guías están siempre contigo. Y te invito a que en este momento comencemos a dar inicio a un camino de afirmaciones positivas para transformar tu vibración y con ello elevar la vibración de la Tierra. Hoy vamos a trabajar la confianza en nuestras habilidades. Por eso quiero que ya mismo decretes: confío en mis habilidades. Confío en todas las habilidades que el universo ha colocado en mi vida y ha colocado en mi camino. Confío en las habilidades que me permiten mejorar mi calidad de vida y la calidad de vida de los que me rodean. Veo como en este momento de mis manos y de mi mente brota mucha luz blanca y color morado, magenta, transformando todo lo que hay a mi alrededor, inundándolo de luz, de claridad, de serenidad. Bendigo en este momento cada uno de los pasos que daré, cada una de las decisiones que voy a tomar en los próximos momentos de mi vida. Decreto en este momento que actúo con confianza, con seguridad, con total convicción de que cada uno de mis pasos están siendo guiados hacia un bien mayor, que están siendo un aporte para el progreso espiritual de la humanidad. Confío en mis habilidades. Confío en mis habilidades. Confío en todas y cada una de las habilidades que se me han sido entregadas por amor y para el amor del universo. Decreto que todas ellas, cada día, están en mi vida y puedo ponerlas al servicio de mis hermanos, de mis hermanas, para que nuestro pasar por el mundo sea de paz y de tranquilidad. Bendigo mi camino, bendigo mis manos y bendigo mi mente. Decreto que hecho está, hecho está, hecho está. Y si llegaste hasta aquí, quiero que escribas hecho está en los comentarios. Bendiciones.